tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles en una noche tan especial, 24 de diciembre, cuando estamos ya a unas horas precisamente de la tradicional Nochebuena, compartir este momento con los seres queridos, el ponche y la cena tan rica y ese momento tan especial, tan cálido que esperamos cada año. Irma, muy buenas noches. Buenas noches, Ale. En efecto, les tenemos preparada hoy una sorpresa muy especial, la pastorela barroca que cada año lleva a escena Tito Dreienhofer. Y precisamente estamos contigo, Tito, para aprovechar. Háblanos, por favor, vámonos un poquito en la historia. ¿Cuáles son los orígenes que sitúan, según algunos documentos, muchos de ellos, a la pastorela en el siglo XVI? ¿Es así? Así es, al momento de la conquista, obviamente, primero se conquista al pueblo mexicano por medio de las armas, pero obviamente posterior era el conquistar las almas, el pensamiento y la manera de ser de este pueblo mexicano. Entonces Hernán Cortés pide a los frailes franciscanos que lleguen a la Ciudad de México, a la Nueva España acabada de crear, para enseñar a los antiguos pobladores de este territorio cuál era la religión, cuál era la postura de una religión europea en contra de las religiones que tenían los antiguos pobladores de México. Este choque fue muy complejo, realmente complejo, porque tuvieron muchos conflictos. Primero que nada, el idioma. Primero los franciscanos tuvieron que aprender el náhuatl y empezar a platicar con ellos en su idioma natal, y los mexicanos empezar a aprender también el español. Este choque de las dos culturas da un sincretismo increíblemente maravilloso. ¿Por qué razón? Porque todas las poblaciones de nuestro país fueron recibiendo a cuentagotas la religión antigua. Siglo XVI, estamos hablando que entre 1530 y 1540 vino todo este proceso de catequización. Entonces, pasando los años, ¿qué ocurrió? Que el mexicano empezó a hacer suyo lo que se llamaba auto sacramental. El auto sacramental es la base, es la raíz de esta pastorela mexicana que conocemos hoy en día. Y básicamente lo que tenemos es el juego de los personajes que interactúan para llegar a ver al Niño Dios. Entonces, esta primera enseñanza que habían dado los franciscanos a los mexicanos se fue convirtiendo en algo muy propio, porque el mexicano empezó a tomar a estos dioses o a estas figuras santas, la Virgen María, el San José, el Niño Jesús, como muy propios. E incluso se habla de que los antiguos mexicanos fueron cubriendo a sus propios dioses con estos personajes. Eso es muy interesante. Por ejemplo, hablemos de Luzbel. Luzbel es un personaje rojo con negro. Si nosotros nos detenemos a ver los códices, nos vamos a dar cuenta que el Tezcatlipoca es un personaje rojo con negro. Y eso es lo más importante de esto. El mexicano empezó a vertir a sus dioses en esta tradición europea. El Quetzalcóatl, azul, pues es el arcángel Miguel para los europeos. Claro. Y finalmente la Tonantzin, que es la madre tierra, la madre de los mexicanos, viene a ser la Virgen María. Entonces, ese es el origen. Después fue cambiando y modificándose con el paso de los años. Tito, y entonces esta lucha entre el bien y el mal y la presencia de los pecados capitales, ¿son siempre ingredientes que están presentes en una pastorela? Por supuesto, sin esos pecados capitales no habría pastorela. Se trata de que los diablos hagan caer a estos pastores que van a buscar al Niño Dios en alguna de las tentaciones para que no cumplan su cometido. Esto es, vamos a tratar los diablos de que el personaje de Don Faustino, que el personaje de Pancracio, estos personajes tan inocentes que son el pueblo, la idea de la pastorela es ese es el pueblo que va en busca de esta maravilla de nacimiento del Niño Dios. Entonces los diablos siempre tienen que estar tentando a los pastores de diferentes maneras. Se habla de 7 tentaciones, pero puede haber muchas más, puede haber mezcla de las mismas, pero el origen es 7 tentaciones. Y el Luzbel es un personaje inteligente. Recordemos que era una deidad también para la Iglesia Católica, ¿no? Era un ángel, era un arcángel, el más bello caído, se decía. ¿No? Y sí, finalmente lo expulsan del paraíso y bueno, la venganza de él es que no lleguen los pastores a Belén. Claro, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Sí.